¿Alguna vez te has sentido perdido en el mundo sin saber de dónde vienes o hacia dónde viajas? Si es así, seguramente has sentido el mareo de la posmodernidad. Una época confusa en que los valores y tradiciones del pasado se desintegran y se reconstruyen para llevarnos hacia un mundo desconocido. Yo soy Juan Pablo Elorriaga. Yo soy Javier Leuchter. En este podcast hablaremos de las preguntas que te haces todos los días. Acerca del mundo, la historia, las relaciones y sobre ti mismo. Esto es Náufragos. Una guía para el navegante posmoderno. Juan, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Javi? Bien. ¿Qué? Oye, ¿ya viste que hay enfrente de nosotros? O sea, es como, no sé, pareciera una balsa, pero no sé si es una balsa. ¿Qué logras ver ahí tú? Híjole, creo que es Mateus Rusarín, ¿te acuerdas? Que hicimos un podcast con él hace poco. Me parece que es otro náufrago como nosotros. Mateus. Pero Mateus, ¿cómo estás? ¡Hey! Acá estoy. ¿Qué ha habido? ¿Cómo andan? Pues bien, felices de encontrarte por estos rumbos. Creo que... ¿Me puedo subir? ¿Me puedo subir a la balsa? Por favor, súbete, sí. súbete. Qué gusto. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Juan, Javier, un gusto estar aquí con ustedes otra vez. ¿De dónde vienes, Mateus? Que te ves feliz. Vengo de recibir unas grandes noticias que andaba... Acabo de leer, literal, hace un par de minutos y rápidamente tomé acción. Me llegó la oferta oficial de la Universidad de Cambridge en Inglaterra para estudiar la filosofía de la inteligencia artificial y ahora oficialmente la acepté. Entonces, muy contento de compartirles a ustedes por primero esta noticia. ¡Wow! ¡Qué alegría! ¡Qué felicidad! Aparte es algo que a ti te apasiona y te gusta y sobre todo en Cambridge. Creo que es algo a lo que nos llena de orgullo. Sí, gracias. Bueno, muchas felicidades y qué privilegio. Además, entrarle un tema tan relevante para la filosofía actualmente, ¿no? Definitivamente, sí, es un gran privilegio, un gran honor. Estoy muy, muy contento. Claro que ahora me falta conseguir el dinero para pagarla, porque no lo tengo, pero a ver cómo le hago. Vamos a buscar una forma. Primero la aceptación. Lanzar una botellita ahorita, a ver si le llega. Ahorita vamos a lanzar una botellita y vamos a hacer un crowdfunding para que Mateus necesita representarnos de cierta forma al pensamiento y a la filosofía en Cambridge. Creo que sí. Eso no será problema. Vamos a ayudarte. Se encontrarán los medios. Vamos a ver cómo le hacemos, ¿no? Voy a buscar formas, hay que ahorrar, hay que encontrar nuevas maneras de salir adelante, ¿no? Pero sí, la maestría es una maestría nueva. Solamente existe una generación que fue el año pasado. Esta va a ser la segunda generación y es un MST en Ethics of AI and Society. Es una maestría de tiempo parcial. Voy a estar yendo y viniendo. No voy a vivir allá. Voy a estar entre Monterrey y Cambridge. Y se trata de la ética y los problemas éticos y sociales de la inteligencia artificial. Entonces, es una maestría multidisciplinaria. Como comenté, es nueva y de hecho el año pasado no me aceptaron, estuve ahí dándole y este año ya me entrevistaron y quedé dentro. Entonces, ahí estamos, representando a América Latina, México y todo lo demás. Se vienen cosas buenas, creo que va a ser muy bueno para todos nosotros. Y para ti va a ser extraordinario, así que disfrútalo al máximo y sácale el máximo provecho y y el reto entre la familia y el viaje va a ser interesante. Sí.
Ahora sí. Y Mindshop, ¿no? Las clases. No va a parar Mindshop, por supuesto que no, voy a seguir dando clases y esto va a ser muy bueno, por supuesto, para la sociedad. De hecho, los invito formalmente a ti, Juan, y a ti, Javier. Si quieren entrar a la sociedad, los invito sin costo. Les otorgo es un curso de 10 semanas de filosofía griega antigua. Vemos también debate argumentativo y vemos escritura argumentativa. Ahorita, de hecho, el 30 de junio la clase 0, la clase gratis, los invito completamente on the house, ¿no? Me daría mucho gusto. Sería un honor tenerlos con nosotros en la sociedad. Mil gracias. Bueno, encantado. cuenta conmigo. Ahí estoy. Parte. Sí. Excelente. Aparte pueden conocer a mucha gente interesante ahí, muchos curiosos como no, muchos náufragos pueden conocer por ahí. No, seguro que sí. Oye, Mateus, hablando de temas de inteligencia artificial, hay un tema que a Juan y a mí nos ha estado rondando, que es el tema de la alienación. Y creo que va muy acorde a lo que vas a estudiar y lo que has estado estudiando, porque sé que no nada más has estudiado eso. O sea, no vas a hacer algo nuevo, sino que ya hiciste tu propia tesis en parte de inteligencia artificial. Pero estamos viviendo en un proceso de alienación que ha sido continuo, ¿no? O sea, creo que ha sido un proceso que ha estado pasando durante la existencia del ser humano. Y Juan tenía muchas ganas de que pudiéramos discutir de esto y hablarlo desde la percepción. Él conoce más el tema a Walter Benjamin, pero pues que pudiéramos hablar de ello. Súper, me encantaría, definitivamente. De hecho, sí hay algo que podemos trazar ahí con la tecnología, con la inteligencia artificial, pero sospecho que sería lo mejor dejarlo hacia el final, ¿no? Primero platiquemos de la nación como tal. Entonces, si les preparé algunas cosas, algo sencillo. Esto sería una parte del segundo ciclo que yo doy una clase de Marx y hablo del tema de la teoría de la nación. Pero, por supuesto, la parte de Walter Benjamin, venía platicando un poquito con Juan ahorita antes de arrancar, yo no lo he estudiado, yo no lo sé, entonces encantado de aprender con ustedes y vemos un poco las perspectivas, las diferencias. Primero que nada, la palabra alienación como tal, tomada desde un diccionario, significa algo diferente que lo que significa en la filosofía, ¿no? Ustedes saben que en la filosofía los filósofos toman las palabras y se van más allá. Y muchas palabras vienen de la filosofía, claro que vienen de otras fuentes, ¿no? De otras disciplinas como la literatura o las ciencias, etcétera, la lógica, la física, diferentes lugares, ¿no? El arte. Pero los filósofos también acuñan muchas palabras. Entonces, la palabra alienación pues, significa diferentes cosas en diferentes contextos. En el diccionario significaría, aquí tengo una definición de la RAE, ¿no? Que sería la pérdida o alteración de la razón o los sentidos, o la pérdida de personalidad o la identidad de una persona o de un colectivo. Claro que no está tan distante la definición de diccionario a lo que dicen los filósofos, ¿no? Entonces, pero en la tradición clásica hegeliana o marxista, que yo, aunque llevé clase de Hegel hace mucho tiempo, estoy un poco más conectado con la alienación de Marx, significa algo un poquito diferente, sería un término técnico. Y el término técnico viene de filosofía alemana y alienación significa una separación del ser, de lo que es algo, de su esencia, con su existencia en el mundo. Cuando hay una separación, una división, ¿no? Entonces, cuando tomemos algo en su esencia, como debería de ser, y lo comparamos con cómo está en el mundo, cómo es en el mundo, cuando hay una división de esto, ahí es cuando sucedería la alienación en los conceptos marxistas. Y si me permiten, ahora digo una pregunta técnica. ¿Este podcast va para video también o solamente va para audio? Vamos a hacerlo solamente audio. Solamente audio, ok. Porque les quería compartir pantalla y platicar un poquito de un material que les preparé. ¿Se les sonaría bien? Adelante. ¿Te suena, Juan? Sí. Entonces, pero tenemos que relatarlo para que quien no lo vea lo imagine. Por supuesto. Es más que nada, no es tan visual. Lo importante, claro, que es lo que vamos a ir relatando, lo que vamos a narrar, vamos a explicar por ahí. Entonces, creo que puedo compartir pantalla aquí, si me permiten. Entonces, comparto aquí. ¿Ahí ustedes ven mi pantalla? Sí. Ok, entonces, esta es parte de la clase 6 de mi segundo ciclo, que es el ciclo de ética, donde estudiamos a Marx y la teoría de alienación. Entonces, Marx identificó un tipo de enfermedad social sin precedentes, como un tipo de enfermedad psicológica social sin precedentes. Y es lo que ya les comenté, implica una separación entre la esencia, que sería el sujeto, y la existencia, que sería el objeto, que deberían de estar juntos, pero no lo están.
la pregunta ahí, una de las preguntas es ¿por qué no lo están o qué significa esto? Marx la presenta en los manuscritos económicos y filosóficos de 1844, que esto lo escribió en su juventud. Él tenía 20 y tantos años, 27, 28 si no me equivoco, y fue algo muy importante, muy trascendente, que no sé si él se imaginó toda la trascendencia que iba a tener, pero él argumenta, por supuesto, en un contexto industrial capitalista, que los trabajadores se alejan de su humanidad como consecuencia de vivir en una sociedad en la que el capitalismo es el único modo de producción. Entonces, esa es como que la introducción a la teoría de alienación. Y un último comentario, y luego, si quieren, podemos seguir platicando nosotros y luego vemos algo más por acá. Pero se trata de, para definirlo tal cual, sería la capacidad, cuando una persona, hablando a nivel individual, cuando una persona pierde su capacidad de determinar su propia vida y destino, sería cuando está alienado, y cuando pierde la capacidad de dirigir sus acciones y los caracteres de dichas acciones. Entonces, por supuesto, la pregunta que viene ahí es pues, ¿cómo pasa esto? ¿No? Como ya comenté. Y eso sucede a través de la mecanización del individuo. Cuando nos acabamos reduciendo a meros instrumentos de productividad, ahí es donde existe un tipo de alejamiento, o la otra palabra sería enajenarnos, ¿no? Estar enajenados de nuestra humanidad. Entonces, por ahí va un poco de la teoría de alienación. Sí, para quien no lo alcanza como a ver del todo, siento que sería interesante plantear de entrada, pues algo que yo quería hablar es, creo que el marxismo básicamente, o sea, el enemigo así declarado de Marx vendría siendo esta palabra, ¿no? La alienación, o sea, ¿a dónde nos va a llevar el capitalismo, no? Esa es como la promesa del terror en caso de que algo no suceda. Y sobre esto pues se basan los neomarxistas también para hacer como sus propias teorías, ¿no? De lo cual hablábamos y un poquito. Bueno, Benjamin no lo tengo así tan estudiado, pero a mí se me quedó súper marcado pues este temor de qué es lo que va a pasar con la reproductibilidad técnica, es decir, la capacidad que de pronto se vio de poder reproducir sobre todo imágenes, ¿no? En el tema de la fotografía, porque bueno, la prensa ya tenía un rato existiendo, ya existían ciertas tecnologías que permitían pues la reproducción en masa de algo, pero no se podía copiar una imagen a la perfección hasta que llega la foto. Entonces la foto es como el inicio de esta pregunta de Benjamin por decir, bueno, ¿qué es hacia dónde nos puede llevar esto, ¿no? Esta capacidad de ir y sacarle una foto a la Mona Lisa y que de pronto todos la tengan en su casa, en su refrigerador. Y bueno, se pone muy interesante porque al final Benjamin termina pues como teniendo miedo de que esta herramienta que por un lado él dice podría llegar a ser la forma de emancipación más pues sí, la más posible, porque se democratiza de alguna manera el arte y la posibilidad de mandar un mensaje masivo, ¿no? El término como de lo masivo pues apenas empezó ahí como a escucharse, pero por otro lado dice vamos a terminar en el caso de que el capitalismo se absorba este mecanismo, lo haga suyo y lo convierta en una forma más de sus estrategias de dominio, pues vamos a acabar siendo seres alienados, no ya por la máquina, ¿no? En el sentido de esta repetición mecánica de un trabajo que pues te deshumaniza, sino va a ser una alienación que amemos, que nos encante, nos fascine y que o sea, vamos a defender nuestra propia alienación a través del amor, de un tema pues narcisista, ¿no? Y entonces él anuncia de alguna manera algo que para la época era como muy, muy raro e impensable, pero hoy en día creo que nos va a hacer todo el sentido, que es pues estar dominados por un mundo de imágenes, ¿no? O sea, el tema de que la imagen se convierta en ese reemplazo de nuestra humanidad. En esa época era pues como inconcebible, o sea, ¿cómo es que podemos reemplazar nuestra realidad con imágenes? Bueno, no sé si hoy en día alguien no entienda a qué me refiero, ¿no? Sí, definitivamente, 100%. Javier, ¿quieres comentar? Sí, Javier? A mí me parece sumamente interesante el tema de cuando perdamos la capacidad de
decidir por nosotros mismos o cuando perdamos exactamente la definición fue cuando pierdas la capacidad de tu propio destino, ¿no? Y creo que con lo que comenta Juan en tema de alineación, yo creo que estamos ante una sociedad en la que ni siquiera nos cuestionamos cuál es este propósito, cuál es este destino, cuáles son las acciones en las que puedo tener control. Entonces, definitivamente estamos en un estado de alienación, ya sea porque decidimos hacerlo a través de las imágenes que hoy las redes sociales nos han llevado, ya sea que el capitalismo ha logrado su cometido, como mencionaba Marx, o ya sea por una pereza de un confrontamiento a tu persona. O sea, y digo pereza porque requiere mucha energía el simple hecho de pensar cuáles son las acciones o cuál es la decisión que tengo que tomar en mi vida, y con ello es mucho más sencillo verlo a través de otras personas o visualizarlo a través de otras imágenes. Buenísimo. Bien, entonces tomé varias notas aquí, varios comentarios. Como les comenté, nunca he estudiado a detalle a Walter Benjamin, pero definitivamente ya me despertó mi atención los comentarios que nos hace Juan. Definitivamente lo debo de estudiar, ¿no? Principalmente ahora que me voy a meter con todo ese tema de la tecnología. Entonces, la palabra tecnología, en ese sentido, conectada a la nación. Perdón, un segundo. La palabra tecnología viene del griego antiguo, del tecne. Y tecne viene de la creación de arte en sí. Después nace la palabra ars en latín, y ya se desarrolla la palabra arte. Pero antes lo que se conocía como tecne era aquello que hacemos, aquello hecho por obra humana. Y esa es una distinción muy antigua de lo natural y lo artificial. Sería lo que está en el mundo y lo que es técnico, tecne, que viene de lo que hacemos nosotros. El tema es que hubo un brinco que sería como la automatización. Ya se empieza a simplificar cada vez más, como el ejemplo que pone Juan primero. Era algo muy difícil, algo muy complejo y que tomaba muchos años, mucha práctica para poder hacer una pintura, y se quedaba ahí. Algo que después se simplificó, se automatizó y luego por economía de escala se fue haciendo cada vez más accesible, y hoy en día pues estamos en lo que estamos. Tomamos miles de fotos, a veces decenas de fotos en un solo día. Entonces ahí conectando con el tema de Marx, pues como que se simplificó al exceso, se transformó en una commodity. Ya en cualquier cosa, en cualquier aspecto de la vida, pues podemos tener miles de cosas, ¿no? Se comoditizó el arte, y ahora con los NFTs, más aún, ya lo están haciendo un producto rápidamente transferible, ¿verdad? Muy complicado, pero bueno, sería una plática un poquito diferente. Pienso que siempre hemos sido una especie visual, y digo siempre. Podría ser contraargumentado, pero por lo menos desde la filosofía griega antigua tenemos registros de que ya se pensaban en los humanos como un ser visual. Por lo menos desde Aristóteles, y sin duda un poco antes, ¿no? Cómo nuestros sentidos nos llevan a hacer ciertas cosas o decidir. Como que siempre queremos, está el sentido del escucha, está el sentido del habla, ¿verdad? Y el sentido visual con la fotografía. Entonces el tema de la búsqueda visual siempre ha estado, pero podríamos decir que hoy estamos en un exceso, hoy estamos en un verdadero exceso de lo visual, hasta casi pornográfico, ¿no? Fíjense lo que es Instagram. Por eso me gusta mucho el trabajo de ustedes, en parte porque ustedes están haciendo un tipo de como fuerza hacia otro tipo de lugar, ¿no? Que es la escucha, que es el podcast meramente auditivo, que pienso que a Sócrates estaría muy de acuerdo con ustedes. Y digo Sócrates porque el método socrático en gran medida se trata de la capacidad de escuchar y de la capacidad de hablar, ¿no? De ser coherentes, de ser consistentes cuando estamos conversando, ¿no? Y este tipo de ejercicio pues promueve mucho esto. Ahora, el tema de reemplazar la realidad por una ilusión, esa idea con la fotografía, por ejemplo, eso conecta muy bien con Platón y con la alegoría de la caverna, de la caverna. Y Platón estaba muy en contra del arte. Eso es algo controversial. Él, extrañamente, en su teoría estética, él estaba muy a favor de la belleza y lo asemejaba como lo mejor del mundo, pero estaba muy en contra del arte y lo asemejaba con lo más peligroso.
en la República, y más específicamente en los últimos libros de la República, cuando Platón explica la Calípolis, que es su ciudad ideal, él piensa que deberían de sacar a todos los artistas, sacar a los poetas. Y aunque hay evidencia en ciertas partes de la República que él, digamos que aprecia la belleza de las esculturas o de las pinturas, etcétera, para él era muy peligroso el tema del arte porque nos acerca más a la parte de los sentidos y nos distancia de la parte de la razón, de la parte inteligible del pensamiento. Entonces, para él, estos vehículos artísticos nos iban a llevar a un mundo falso y él no lo esconde en su jerarquía de lo importante en el mundo. Por ejemplo, en la línea dividida de Platón, si buscan por ahí en un momento libre que tengan la analogía de la línea dividida, verdaderamente para Platón lo menos importante son las ilusiones y lo más importante son los ideales accesibles por la razón, y llegamos a través de la dialéctica, ¿no? De la conversación, haciendo algo como esto, ¿no? Entonces ahí están ciertos peligros. Ahora, por otro lado, abriendo un poco más la conversación, podemos, ¿verdad? No sería filosofía si no viéramos diferentes perspectivas, diferentes aspectos, ¿no? Diferentes contraargumentos. Uno de los contraargumentos en el tema de la tecnología, ya regresándonos al mundo de hoy, es que, pues, claramente, gracias a la tecnología, pues estamos aquí, por ejemplo, platicando, teniendo esta conversación, gracias a una serie de tecnologías que fueron hechas por otras personas, que fueron estructuradas y organizadas, ¿verdad? Entonces, es un efecto mixto, pienso yo. Por supuesto, siempre debemos de estar bien atentos a los peligros, a nuestros miedos, ¿no? Y ser muy claros con esos peligros y miedos. Ahora también creo que es importante que veamos también que es un efecto mixto, no es solo, ¿verdad? No solo problemática. Hay cosas interesantes también ahí gracias a la tecnología. Entonces, pues, ¿qué les parece? ¿Qué les gustaría comentar por ahí? Yo quería justo hablar como de una de las frases que nos compartiste ya al inicio de lo que decía Marx, o sea, en el sentido de lo que es la alienación, y creo que este es así como el punto clave de esto y del miedo de Benjamin, que es, o sea, este reemplazo de la experiencia auténtica de la realidad y de la vida por medio de un mecanismo, ¿no? O sea, creo que hoy en día, más que el tema de que somos grandes consumidores visuales, el problema es que no podemos ser sin postear, ¿no? Haber llegado a ese punto. La manera en la que nosotros, primero para que se entienda por qué es una alienación esto, me parecería que hay que como que ponerlo en contexto a Marx, ¿no? O sea, al final de cuentas, contra lo que vamos es contra el capitalismo, ¿no? Y el miedo o la alienación tendría que ver con que la vida se vuelva, la vida humana se vuelva en un recurso humano, ¿no? A partir del cual dejamos de ser y que ser en sí mismo sea la finalidad de la vida y se convierta el ser en un medio para que un mecanismo llegue a quién sabe dónde. Es decir, que los humanos nos convirtamos en piezas reemplazables de una maquinaria que no sabemos qué pretende, ¿no? A través del consumo y a través de todo lo que hace. Entonces, en ese sentido, pues antes era el obrero el que corría ese peligro, ¿no? De quedar alienado por medio de la mecanización y por medio de que su sistema nervioso se convirtiera en ya literalmente en una máquina ya no pensante, sino asiente, hacedora de cosas, ¿no? Pues, un autómata. Un autómata. Pues ese automatismo hoy se ha llevado a todos los niveles a través de nuestra participación voluntaria en crear este medio de consumo que llamamos redes sociales, donde nosotros nos convertimos en productos, literalmente en productos, ¿no? De un capitalismo que opera a través de nosotros, ¿no? Entonces, cuando alguien sube una foto pretendiendo ser, ¿no? O diciendo, vean cómo soy yo en mis vacaciones, vean cómo soy. En realidad no estás siendo, estás formando parte de un capitalismo, estás convirtiéndote en un autómata de una mercadotecnia que no comprendes y estás vendiendo algo que ni siquiera sabes que está ahí, ¿no? Y entonces creo que ahí está el asunto donde ya nos llevó la fregada en cuanto a los miedos de Benjamin, porque amamos estar alienados, porque ya preferimos
ese estado de vida, que no es vida, sino es automatismo de un mecanismo llamado capitalismo, lo encontramos preferible que a la vida misma, ¿no? Y ahí es donde siento que estamos ya hasta dentro en el tema de la alienación. Sí, estoy de acuerdo. Yo quisiera... Me molesta. Sí, Javier, adelante. Yo quisiera agregar un poco de contexto. Walter Benjamin fue alguien que estuvo muy en contra del tema del fascismo. Y tiene una frase que a ver si la... O sea, es una frase que va junto con una lectura que quiero compartirles. Y dice, la humanidad que antaño en Homero era un objeto de espectáculo para los dioses olímpicos, se ha convertido ahora en espectáculo de sí misma. Su autoalienación ha alcanzado un grado que le permite vivir su propia destrucción como un goce estético de primer orden. Esto lo decía Walter Benjamin en uno de sus libros que se llama Discursos Interrumpidos. Y justamente es lo que dice él, todo es artificial. La fragmentación de la realidad en su momentos no auténticos crea otra realidad que sirve al mercado para alimentarse y reproducir sus ideologías. El carácter revolucionario utópico que para Benjamin habría podido tener el uso de las nuevas tecnologías en manos del capital se ha convertido en su alienación y en el poder reproductor de la ideología mitológica de la industria cultural. Y dice, lo que el fascismo y el nazismo hacían era crear verdades a través de los nuevos medios tecnológicos, manipular las conciencias. La verdad empieza a ser de la ficción, servida como ficción de la realidad. La paradoja de la industria cultural es la que los mismos individuos están encantados de saber que son engañados y que el mundo en el cual viven es ficticio. Y lo quería nada más juntar a lo que mencionaba Juan, porque creo que hace redondea lo que está mencionando. Sí, claro. Buenísimo. Entonces, desde el principio del comentario, primero, lo que comentaste, partiste, me gustó mucho cómo lo pusiste, lo de ser sin postear, ¿no? Y voy a conectar con todo lo que fue comentado. Y por favor, si quieren comentar, interrumpan, ¿verdad? No pasa absolutamente nada. El tema de ser sin postear es algo que se me hace especialmente molesto, porque definitivamente se está dando un tipo de preferencia a lo virtual o lo hiperreal, como lo dirían Borgman, ¿no? El Crossing the Postmodern Drive, ¿no? Albert Borgman, lo hiperreal, que en vez de lo que está en el mundo como tal. Y eso es sumamente preocupante. ¿Por qué? Porque las personas verdaderamente ya no están buscando el disfrute. Por ejemplo, la comida, un ejemplo clásico, ¿verdad? O sea, ya no buscan el disfrute en la comida como tal, sino que buscan el disfrute en cuando alguien le da like a la foto de la comida que están comiendo, ¿verdad? Y los propios restaurantes, pues claro que saben esto. Entonces, la comida pasa a ser un tipo de vehículo de venta visual. Otra vez, foto. Mientras más bonito el platillo, pues más lo van a subir a internet. Y mientras más lo suben a internet, más platillos vas a vender. Entonces, el sabor, pues en internet todavía no se saben los sabores. No está como en Futurama, ¿verdad? Que tienen un smellometer o algo así, que puedes oler otros planetas, ¿verdad? Todavía no está eso. Estaría muy raro en un futuro hacer tal cosa que puedas probar algo a través de tu celular o oler algo a través de tu celular. Quién sabe si se desarrolle. He visto tecnologías que lo están esforzándose en hacer algo así, pero pues está muy distante, tampoco es tan atractivo, ¿verdad? Tan deseable. Pero es problemático porque en sí desconecta a las personas de cada quien. Digamos que vamos a cenar con 5 personas y están todos sacando su celular. Y yo soy especialmente enfático con el tema de las interrupciones. Claro, no cuando estás platicando. Yo soy pro interrupciones cuando estamos platicando. Pues creo que esas interrupciones son necesarias para mejorar las conversaciones. Pero cuando estás, por ejemplo, en una cena con amigos o una comida o algo, o en tu casa con tu familia, ¿verdad? Y de pronto hay interrupción tras interrupción tras interrupción. Es especialmente molesto y peligroso porque pues dejamos de verdaderamente escucharnos. Nos alejamos, nos distanciamos, nos dividimos. Yo pienso que no es un accidente que estemos en una época de la humanidad en donde las personas están distraídas, las personas están fragmentadas, están polarizadas. No es ningún secreto, es muy poco controversial decir esto, muy fácil decirlo. Y no me parece un accidente que estamos también en la época dorada de las distracciones, ¿no? De cómo nos distraemos por cualquier cosa. Entonces, por supuesto que cuando sucede esto, ahí es cuando pasa
el segundo comentario de Juan, el tema de que nos transformamos en piezas de una maquinaria. ¿Por qué? Porque somos como zombies, estamos dormidos, estamos verdaderamente inconscientes y aquí es algo peligroso porque nuestra especie en sí, el cerebro como tal, funciona de tal manera que busca ahorrar energía. El cerebro siempre va a buscarlo hacerlo más fácil. Tenemos que estar siempre luchando contra esa automatización, pero los humanos buscan automatización. ¿Para qué? Para ahorrar energía. Cuando hacemos algo repetidamente, nuestro cerebro, digamos que crea lo popularmente conocido como el muscle memory, ¿no? La memoria de músculo, como cuando ejercitamos un músculo. Entonces cada vez se hace más eficiente, gasta menos energía, pues usamos la energía para otras cosas. El problema es y hay un libro muy bueno sobre esto, que es el de Kahneman, ¿no? Que se llama Thinking Fast and Slow, Buenísimo. Pensando lento y pensando rápido. Está muy bueno y habla de dos sistemas. Tenemos el sistema 1 y el sistema 2. El sistema 1 sería el más rápido, más inmediato, más automatizado. Y el sistema 2 es el sistema más lento, más crítico, más metódico, ¿no? Y una de las problemáticas que se levanta en el libro, en los primeros capítulos, es que la pregunta es, ¿qué estamos resolviendo con el sistema 1, pero necesitaríamos resolverlo con el sistema 2? ¿Y qué estamos resolviendo con el sistema 2 que deberíamos de usar el 1? Este tema de la repetición y la automatización, estamos luchando una lucha inganable. ¿Por qué digo inganable? Porque las máquinas que tenemos en el bolsillo, los celulares, también los iPads, también las compus, son máquinas, yo les llamo como vendedores perfectos, ¿no? Es el vendedor perfecto. Tienen una memoria perfecta, nunca se les va a olvidar todos los clics que hemos dado, se almacenan en algún lugar, son persistentes, eternamente persistentes, nos están ahí empujando y son técnicas muy adictivas, ¿verdad? Este tema de la dopamina que se nos da cuando llega un like, cuando llega un follower, cuando pasa algo, eso es algo especialmente nocivo, y son muy pacientes, que serían 3 virtudes de un buen vendedor, ¿no? No se le olvida nada, es persistente y es paciente, tiene la paciencia eterna. Entonces todos los días, y hay muchas otras que podemos imaginar por ahí. Entonces al suceder esto, pues vamos lentamente, hemos pasado por un proceso, todos nosotros, a través de años, desde que empezaron los primeros sistemas, nos fueron como preparando para esto. Ahora, también estamos jugando en desventaja por el concepto antropológico del chisme, ¿ok? Hay una función antropológica del chisme. ¿Y a qué me refiero con función antropológica? Tiene un lado bueno el chisme. Y ahí les va por qué. No me refiero al morbo ni al exceso, porque ahí tiene lados negativos. Pero el chisme en sí es atractivo porque es lo nuevo, es lo que está pasando, ¿no? Se dice que los podcasts en sí vienen... Me acuerdo que leí un artículo sobre qué son los podcasts cuando estaban arrancando estos podcasts. O sea, todos los podcasts en sí. Claro que la pandemia explotó todo esto. Pero es como la conversación que está sucediendo en las calles, ¿no? Como ¿verdad? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué esta plática, verdad? Entonces como que cumple esa función. Los medios sociales de alguna forma hacen un esfuerzo falso, nótese, un esfuerzo falso de lo que está pasando. ¿Por qué? Por algo más que comentó Juan también, que todos comparten lo bonito, lo bueno, ¿verdad? En los ¿cómo se llama? En las redes. Nadie va a compartir una gran tragedia. Aunque a veces hay quienes sí comparten tragedias, pero hasta son mal vistos. Les atacan, les dicen, oye, no estés trayendo malas vibras, ¿verdad? Aquí quiere, ¿verdad? Es como que un mundito de fantasía. Y ahí pienso que el podcast hace un muy buen trabajo, porque se hablan de cosas duras, se habla de cosas serias y que a veces, ¿verdad? Pero eso es parte de la vida, ¿no? Entonces se tiene, y no estoy diciendo que no se pueden hablar de cosas felices en los podcasts, también se habla, pero ahí se hace una función rara. Y digo función antropológica del chisme porque en una tribu, por ejemplo, los que más sepan lo que está pasando en ciertos aspectos, pues tienen una cierta ventaja. Entonces está otra vez el tema de la competencia, el tema de nuevo del capitalismo. Y por supuesto, le estamos haciendo mucho dinero a las personas más ricas y más poderosas del mundo. Solo que hay un nivel de detalle que me gustaría compartir, que es que no somos exactamente el producto de estas empresas. Es un poco más maquiavélico que eso, porque no nos venden a nosotros. En realidad lo que están haciendo estas grandes empresas es que están tomando todo nuestro comportamiento en base a nuestros clics, scrolls, nuestra atención, y están usando todos esos datos que se conoce como Big Data, que es de miles de personas, altas velocidades, todo esto, miles de tipos de datos, y están usando esta información, estos datos, para entrenar modelos matemáticos que hacen predicciones e inferencias de comportamiento humano.
que conocemos inocentemente como algoritmos. De hecho, acabo de escribir el nuevo disclaimer de ahí de mi canal de YouTube, que va a ser con estas palabras exactamente. Digo, lo acabo de poner por escrito. Y ellos venden esos algoritmos, estos modelos matemáticos, se los venden a otras empresas y ahí es donde hacen el dinero. Entonces, una metáfora que se me ocurrió es que no es que nosotros, una metáfora que se me ocurrió es que esas grandes empresas, Facebook, ¿verdad? Meta, Apple, Amazon, Google, ¿verdad? Pero ahora cualquier empresa, Disney, ¿verdad? Netflix, Tesla, ¿verdad? Pero también Volkswagen, también Ford, cualquier empresa se están transformando en empresas de tecnología. Son como vendedores de cuchillos. ¿Okay? Ya les va por qué usé la metáfora del cuchillo. Porque ellos lo que venden son cuchillos y nosotros lo que somos piedras de afilar. Nosotros les afilamos los cuchillos. Entonces estamos ahí, nos están usando. Estamos literalmente trabajando para esas empresas para que mejoren sus productos, que son los modelos matemáticos, para hacer inferencias y predicciones, y ellos venden esto a campañas de marketing a empresas multimillonarias. Entonces, y claro, ¿cuál es la promesa? La promesa que nos dan a nosotros es pues, algo gratis, en teoría, ¿no? Nos dan ese sentimiento de satisfacción, llámale dopamina, no sé qué, adicción, ¿Y cuál es uno de los efectos? La alienación. Estamos ahí completamente desconectados, distraídos, en un contexto político polarizados, en un contexto económico insatisfechos, en un contexto familiar, pues tal vez no como antes, ¿verdad? El tema de la familia ya está complicado. Hay unas cajas que se llaman cajas Faraday. ¿Ya escucharon hablar de esas? De las Faraday no las conozco. Las he estado como que he traído las ganas, todavía no la compro, ya la voy a comprar. Una caja Faraday es una cajita en donde lo que pongas ahí se cierra y es imposible que entre o salga ningún tipo de señal. Entonces, esto lo he hecho en un par de juntas con mis amigos. De repente les digo, raza, todos los celulares aquí, métanos esta caja, órale. Y metemos todos los celulares y muchos dicen, no, y se siente hasta peligroso estar lejos de un celular, ¿verdad? Está el síndrome del brazo fantasma, ¿no? Del Phantom Limb. Pero total, una caja Faraday sería una práctica porque, y aquí quiero ser bien enfático, pienso que somos todos adictos. Entonces, como con el alcoholismo, cuando hay un alcohólico en la casa, lo que hay que hacer es quitar la bebida de la casa. Lo que se me ocurre, como nosotros adictos a estos mecanismos, es quitar la opción de hacerlo, verdaderamente limitarnos, mutilarnos, cortarnos ese brazo fantasma y empezar a volver a reaprender, a platicar, a estar, a existir, ¿no? Creo que es muy importante esto que mencionas y está muy interesante como una práctica, pero sobre todo me parece, y creo que este sería como mi objetivo con este podcast, es tratar de entender qué es lo que estamos sacrificando y en nombre de qué. Porque lo que es un hecho es que amamos nuestra alienación, o sea, nos parece gratificante emocionalmente con los likes, todo esto que mencionas, es entretenido, se siente como es un buen sustituto de la vida, ¿no? Y más si ni siquiera conociste la vida porque ya naciste en un mundo de este tipo, un mundo virtual. Pero justo quiero citar nuevamente a un autor de cabecera aquí, que es Henri Bergson, Henri Bergson, el francés, que es, pues bueno, es contemporáneo de Benjamin. Bergson lo que nos dice es, él describe, su filosofía está enfocada en describir cómo opera la conciencia del ser humano. Y pues en hacerlo, yo como que entiendo que describe el funcionamiento de una computadora actual, nada más que en una época en la que no existía, ¿no? Básicamente dice que existen dos tipos de memoria. Esto es en el libro Materia y Memoria. Dos tipos de memoria, ¿no? Que es la memoria automática y la memoria, yo no recuerdo cómo le llama, pero la memoria y memoria, ¿no? La que es real. Para que nos quede claro, dice, la automática es un tipo de memoria para el cual, mientras se está aprendiendo, requiere una intervención muy importante de la atención y la conciencia. Por ejemplo, cuando estamos aprendiendo a manejar, ¿no? Hay que aprender cómo es que se mete el clutch, cómo es que hay que sacarlo poco a poco. Y bueno, hay un esfuerzo ahí en aprender y que demanda mucha atención. La atención es sinónimo de una conciencia activa. Pero una vez que se aprende, la memoria automatizada no requiere de la intervención de la conciencia. Nadie está pensando, una vez que aprende a manejar, cómo es que hay que meter el clutch cada vez que cambiamos de velocidad. Simplemente lo hacemos, ¿no? Y este tipo de memoria pues nos va ayudando a mecanizar
muchas cosas, ¿no? Por otro lado está la memoria del disco duro, digamos. O sea, la primera yo diría que es como la memoria RAM, y luego está la del disco duro, que es donde almacenamos nuestros recuerdos. Es a donde se va, al final de cuentas, todo lo que en lo que nos vamos convirtiendo. Bergson dice también, o sea, que en cuanto a la percepción a todo lo que nos pasa en la vida, Bergson interpreta a la conciencia como aquello que se forma, ¿no? Como consecuencia de los movimientos que hay de choque entre lo actual y lo virtual. Lo actual siendo, como en términos de Marx, como nos lo habías puesto, el objeto, y lo virtual, ¿qué era el otro? El sujeto, exacto, el sujeto, es decir, lo que está dentro de uno. Entonces, desde que nacemos empezamos a entrar en un conflicto, ¿no? Entonces la vida nos hace algo y nosotros tenemos que restaurar ese movimiento, ya sea por medio de una acción, o sea, me pegas, te pego, por ejemplo, ¿no? O bien a través del intelecto, que es una internalización de la experiencia a través del conocimiento, ¿no? Entonces me pegas, entonces reflexiono sobre el golpe, reflexiono sobre lo que sentí y lo almaceno. ¿En dónde? En este disco duro. Y eso va creando lo que después nosotros denominamos, pues, conciencia, que son nuestras memorias, ¿no? Es lo que me hace ser, lo que me hace ser. Cuando hablamos de qué es el ser, pues es todo eso, es todo lo que me ha pasado, es todo lo que atesoro en mi interior. Lo que se está viviendo con esta alineación es un deterioro de esa memoria. O sea, es como si ya no quisiéramos usar el disco duro, como si se fijan, incluso las computadoras cada vez vienen con menos disco duro, menos capacidad. Ya no se necesita tener más de 250 gigabytes. ¿Por qué? Porque existe la nube. Almacenamos en un lugar que ya está, que es virtual. O sea, lo actual se está convirtiendo en virtual. Y eso es Eso siempre me ha molestado. Desde que empezaron estas ondas de que ya nadie tiene, por ejemplo, la música, es Spotify, ¿verdad? YouTube, los videos están, ¿verdad? Todo está en la nube, ya nadie tiene en sí. Eso siempre se me ha hecho también. Como que todo es rentado y prestado. Y la fotografía, por ejemplo, pues ya nadie revela fotos, ya nadie las tiene físicamente, están en una nube. Es decir, están fuera de nosotros. Y entonces... Pues ahí les da una idea. Ahí les da una idea. ¿Por qué no... En prol a esto que estamos platicando, ¿por qué no comparten ustedes sus MP3 de todos los episodios de La Balsa para que las personas bajen y tengan en sí copias de su trabajo, ¿no? Almacenadas, que duren miles de años, no sé, algunos años, y vayan haciendo sus como coleccionables, ¿no? Y que tengan ahí cada quien. Claro que los van a apoyar escuchando en Spotify o en donde sea que lo escuchen, pero después de un tiempo, como que los greatest hits, ¿no? Los top, no sé qué, y compartan MP3 para que la gente los baje y los tenga. Incluso quemarlos en un CD, o sea, hacer algo, o sea, es traerlos de vuelta, traerlos de vuelta a lo físico, ¿no? O sea, yo me encanta la fotografía, pero yo ya no tomo fotos digitales por este mismo asunto. O sea, hay que volver a lo analógico. Pero bueno, antes de cerrar la idea, o sea, aquí lo que quiero ya, pues en plan de ir armando el cierre, es lo que se está sacrificando es esa memoria, que es lo que nos hace ser seres humanos al final del día. O sea, ser seres espirituales es tener sentimientos, ¿no? Porque estamos reemplazando los sentimientos por sensaciones. Las sensaciones son parte de esa memoria automatizada. El sentimiento es algo que tiene que ver con que la conciencia tiene que hacer un esfuerzo por viajar al disco duro para traer de algún lugar, traer los recuerdos, revivirlos, traerlos de vuelta al presente. Y eso demanda un esfuerzo, que es la contemplación. Y estamos diciéndole no a eso en favor de el automatismo, en favor de estar cada vez más, menos involucrados en lo que hacemos, menos atentos a lo que hacemos, y pues estamos ahí haciendo swipes y estamos sacando fotos y ya estamos no experimentando nuestra realidad, simplemente estamos alimentando esa memoria que ya no está dentro de nosotros, sino afuera. Porque ahora interpretamos que eso es existir. O sea, interpretamos que si no arrojamos estas cosas a la nube, entonces no somos. O sea, creo que está muy cañón y creo que vale la pena que la gente realmente se dé cuenta de hasta qué punto está dispuesta a entregar su humanidad por un like, ¿no?
¿A cambio de qué? Me encanta, Juan. Me encanta cómo lo planteas. Si me permiten nada más hacer un comentario de cierre. Antes que arrancamos a platicar, me preguntaste, Juan, oye, ¿cómo fue el proceso? Todo el tema de la universidad, ¿no? De la segunda maestría. Y parte de la respuesta es, me salí del internet, verdaderamente. Y Javier se va a acordar. Cuando me comentaste, Javier, de otra plática, no sé qué te dije, Javier, ahorita no estoy haciendo nada más que Mindshop y estudiar, ¿verdad? Y esto casi no se lo he contado a nadie, pero algo que hice al principio de este año, 2022, para la maestría, para prepararme, fue que me fui de la ciudad a una semana, agarré una cabaña muy económica, me costó bien barata, obviamente no había señal en ese lugar, no había wifi, no había internet y no había luz. Me fui a una cabaña sin luz. Estuve 7 días desconectado de todo tipo de tecnología, estudiando inteligencia artificial. ¿Con qué? Con libros, todo en físico, completamente desconectado a todas las distracciones. Y eso me acercó y me confirmó que sí se puede volver a tener profundidad y verdad, porque yo tenía una preocupación de que ya no tenía la capacidad que tenía antes de leer por tantas horas, porque cuando estaba en primera maestría, pues leía muchísimas horas y me iba muy bien, pero ya que volví al mundo real capitalista, ¿verdad? Exactamente. Cada vez me fui dando cuenta que empecé a leer cada vez menos. Y esto de salirme, y lo otro que hice fue salirme de todos mis grupos. Y de eso se van a acordar si es que hay algún conocido amigo mío. Me salí brutalmente y violentamente de todos mis grupos. No violentamente porque les escribí una carta a todos mis grupos y les dije, oigan, tengo una oportunidad en puerta que si no me esfuerzo la voy a dejar pasar. Entonces, con todo respeto, los quiero mucho, los amo, espero vernos en persona, pero por ahora me salgo. Y me salí de como 30 familiares, todo. Y eso estuve como un año y un poquito más de un año fuera de todo eso. Y eso pues es parte del trabajo, parte de lo que me ayudó a conectarme, a avanzar. Y claro que me ayudó mucho en mi relación con mi esposa, en mi relación con mi familia, en mi relación con mis amigos, porque de nuevo volvimos a lo auténtico. Ahora estoy volviendo lentamente, pero de tiempo en tiempo yo arranco todos los cables. Así fue cuando me salí de Facebook, así fue cuando me salí de Instagram. De tiempo en tiempo me levanto y arranco todo. Y me quedo un rato, ¿verdad? Y luego lentamente se van conectando cablecitos, que hay que tener mucho cuidado. Pero hay que seguir luchando. Como les comenté, no se ve bien el futuro hacia esas luchas porque son muy eficientes, son máquinas muy bien elaboradas, pero tenemos que seguir esforzándonos por ahí. Yo quisiera nada más agregar a todo esto. Empezamos conociendo qué era la alienación y creo que una pregunta que podemos hacer es ¿por qué hago lo que hago? Esa simple pregunta de por qué le doy like, por qué a las 11 de la noche traigo el teléfono antes de dormir. Básicamente esa es una pregunta a la que yo invitaría al auditorio a que se la planteara. Lo primero que va a suceder es tratar de profundizar y seguir otro por qué y otro por qué, tratar de llegar a 3, 4 porqués para poder profundizar el por qué estamos accionando y salirnos un poquito de esa alienación que hoy en este episodio platicamos. Y un ejercicio que a mí me funciona muchísimo y que quisiera compartirles es en los fines de semana. A mí mis hijos me han enseñado a lo que es ser presente y estar presente y porque ellos están presentes todo el tiempo conmigo y es una dedicación de responsabilidad, pero sobre todo es una dedicación de tiempo que quieren ellos, o sea, quieren y justamente toda persona con la que nosotros pasamos tiempo, yo soy uno de los peores ejemplos porque a veces traigo el celular, traigo 25 cosas en la cabeza y no me doy tiempo a ello. Y que hoy nos hayas explicado este ejercicio, pues te lo agradezco muchísimo. Pero lo que me ha funcionado a mí es dejar el teléfono fuera de la mesa y justamente conectar. ¿Qué es lo que quiero escuchar? Y escuchar y escuchar y escuchar. Porque está en la escucha a la otra persona, como ya decíamos que éramos seres visuales, también somos seres totalmente auditivos. Está en la escucha al otro lo que quiere transmitir, pero no desde el juicio, porque nos pasa. Queremos escuchar para poder dar nuestra propia opinión, cuando a veces tendríamos que escuchar simplemente por el hecho de aprender de la otra persona o el simplemente hecho de escuchar. Y es complicado, es difícil, son procesos que se van dando y por ello este tema de la alineación creo que es fascinante. Mateus, mil gracias por estar aquí en el podcast, por volverte a subir a la balsa. Fue un podcast rápido, pero es increíble tenerte de regreso, tenerte
poco a poco conectándote y sobre todo que puedas compartir el conocimiento y que más gente escuche y aprenda de lo que tú has estado aprendiendo. Gracias. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias, Juan. Siempre aprendo bastante con ustedes. Me llevan a ver nuevas perspectivas, nuevos autores. Definitivamente le voy a echar un ojo más atencioso a Walter Benjamin. Y este otro que me comentaste, se me fue el nombre. ¿Me lo podrías repetir, Juan, por favor? Bergson. Sí. Bergson. Me sonó muy familiar también. Se me hizo parecido con el tema del Sistema 1, Sistema 2. Igual ya hay conexiones, ¿verdad? Igual y se inspiró en el trabajo de Enri. ¿Me escuchan todavía? Pero bien. ¿Sí? ¿Sí te escuchamos? Es que algo pasó acá, no sé qué. Pero bueno, pues mil gracias. Disfruté muchísimo la plática. La verdad es que creo que me hubiera gustado aventarnos un episodio más largo. Desafortunadamente, Mateus tiene que estar en otro lado. Y bueno, ya como cierre, yo les diría, los invitaría a que redescubran lo analógico. Creo que hay una vuelta, hay un regreso a lo analógico que está agarrando mucha fuerza. Empezaron los hipsters con esto, pero ya creo que ya es algo más, ha llegado a ser más que una moda. O sea, el recuperar los viniles, recuperar la escritura a mano, recuperar la fotografía con film, el revelado de imágenes, todo esto. Practíquenlo simple y sencillamente como un ejercicio de vamos a ver qué pasa, y van a ver que se les va a activar aquello que hemos olvidado, que tiene que ver con esa otra memoria, ¿no? La que no es automática, la que tiene forzosamente que ver con una intervención nuestra. O sea, el escuchar música de una forma activa, es decir, seleccionar el disco, hacer el gasto, ir por el disco, ponerlo, darle vuelta. Todas estas cosas tienen que ver con una intervención y una relación mucho más real entre el sujeto y el objeto, ¿no? Entonces, en la medida en que pongamos esto más en práctica, creo que vamos a ir recuperando esa memoria de lo que hemos perdido. Perfecto, pues muchísimas gracias. Mateus, algo Muchas te está gracias llevando. tiempo, Adiós, Mateus. No, Mateus, adiós. Vimos el ancla, Javi. Iremos ancla. Gracias por escuchar nuestro programa. Te invitamos a seguirnos y a interactuar con nosotros en redes sociales. Tu opinión es muy importante para nosotros. Queremos saber lo que piensas sobre los temas que tocamos y sobre cómo podemos mejorar. Búscanos en Instagram, Facebook y YouTube. O en nuestro sitio web, naufragospodcast.com. Buen viaje. Nos vemos en el siguiente puerto.